Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles una ocasión más. En este momento nos encontramos para hacer un repaso de lo que fue nuestro estudio de la lección número 12 con el título El llamado a estar firmes. Nuestro texto base lo encontrábamos en Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Una lección excelente que nos dejó varias pautas en esta semana para poder luchar con aquellos poderes que a veces no creemos que se encuentran a nuestro alrededor, pero que están en medio de esta gran batalla en la que tú y yo estamos inmiscuidos entre el bien y el mal. Queridos amigos, nuestra obra es agresiva y como fieles soldados de Jesús, debemos llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. La palabra del Señor nos decía en esta semana que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Y si consentimos en deponer nuestras armas, en bajar el estandarte ensangrentado, en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, podríamos librarnos del conflicto y del sufrimiento. Pero esta paz, queridos amigos, solo se obtendrá a costa de la pérdida de Cristo y del cielo. Así que no podemos aceptar la paz bajo esas condiciones. Que haya guerra hasta el fin de la historia de la tierra, en vez de paz debido a la apostasía y el pecado. En esta semana el estudio nos hacía un llamado a la preparación para la batalla en Efesios capítulo 6, verso 10. Y es que cuando un ejército en la antigüedad se preparaba para ir a la batalla, el general arrengaba a sus hombres para envalentonarlos ante la inminente batalla. Pero cuando el pueblo de Dios se enfrentaba a un ejército, la arenga incluía un aspecto distinto. La valentía de los soldados no se basaba en sus propias fuerzas, sino en el hecho de que Dios peleaba por ellos. Vimos un ejemplo de esto en Deuteronomio capítulo 20, versos del 2 al 4. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no desmayéis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Conscientes de la batalla espiritual en la que estamos inmersos tú y yo, Pablo nos arenga a fortalecernos,
en el Señor y en el poder de su fuerza, como vimos en Efesios capítulo 6, verso 10. Solo así podremos vencer a enemigos que son mucho más poderosos que nosotros. Si dependemos de Cristo y nos colocamos su armadura. Y Él, Dios, nos dará fuerza para la victoria. El conflicto que nos envuelve no es una guerra contra nosotros, simples soldados militantes en uno u otro bando, no. Es una guerra entre Dios y Satanás. Mientras que Satanás se ocupa de atacar a la iglesia, cada miembro de ella es apoyado y es fortalecido por las tres personas de la deidad. Efesios capítulo 6, verso 10 nos hablaba de Jesús, que nos proporciona el poder de su fuerza. En el verso 11 nos hablaba del Padre, que nos proporciona su armadura. Y en el versículo 17 nos hablaba del Espíritu Santo, que nos proporciona el arma para atacar y el plan de batalla. Con toda esta ayuda, ¿quién crees que saldrá vencedor en nuestra batalla contra el príncipe del mal? La batalla de la que nos habla Efesios capítulo 6, los versos del 11 al 13, es nada más y nada menos que el conflicto cósmico. Usando un lenguaje claramente militar, Pablo nos insta a vestirnos las armaduras de la luz, en Romanos 13, verso 11, con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y nos habla de esto Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Pero, como dijimos al principio, no está hablando de un confrontamiento físico. ¿Cómo participamos nosotros en este conflicto cósmico en las regiones celestes de la que nos habla Efesios 6, verso 12? Te voy a dar 6 pautas. Primera, por amor. Dios nos da vida y nos enrola en su ejército. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Nos usa como embajadores ante los poderes enemigos. Efesios capítulo 3, verso 10. Nos fortalece con gran poder en Efesios capítulo 3, verso 16. Nos proporciona dones para perfeccionarnos. Efesios capítulo 4, versos 7 y 12. Nos viste con justicia y santidad. Efesios capítulo 4, verso 24. Y por último, nos da su armadura para resistir en la batalla. Efesios 6, verso 13. Pablo nos insta a mantenernos firmes en esta batalla. Las batallas del mundo antiguo se desarrollaban en 3 fases. Primero, se marchaba al encuentro del enemigo. Segundo, se mantenía firme y se defendía la posición en una lucha cuerpo a cuerpo. Y tercero, se avanzaba haciendo retroceder al enemigo. El punto decisivo que marcaba la victoria era el segundo. Si conseguían mantenerse firmes en su posición, podían hacer retroceder a su enemigo. Por ello es que Pablo a ti y a mí y a los hermanos de ese tiempo nos invita a estar firmes contra las acechanzas del diablo, para poder resistir en el día malo. Y habiendo hecho retroceder al enemigo, seguir manteniéndonos firmes, nos dice Efesios capítulo 6, versos 10 y 13. Queridos amigos, la unidad de la iglesia, la unidad del grupo, del cuerpo de Cristo, del pueblo de Cristo, juega un papel importante a la hora de obtener la victoria. Somos llamados a mostrar un frente unido ante el poder del enemigo. Efesios capítulo 6, verso 12 nos habla de estos enemigos. Nos habla del enemigo en común que tenemos. Nos habla de principados y nos habla de potestades. Y es que muchas veces caemos en el error de confundirnos de enemigo. Creemos que el enemigo es el jefe que nos amenaza con despedirnos si no trabajamos un sábado, o el hermano que nos ha dicho palabras ofensivas. Queridos, nada más lejos de esto. El verdadero enemigo está oculto detrás, imperceptible para nosotros. Son las potestades que dominan este mundo de tinieblas. Son fuerzas espirituales malignas. Nuestro enemigo es Satanás y son sus ángeles. No los subestimemos, por favor. Ellos son mucho más fuertes que nosotros.
Por ello, Dios nos insta a vestirnos de su armadura, para poder luchar con sus fuerzas y para obtener la victoria. Con este pertrecho no podemos fallar. La victoria está totalmente asegurada. Pero no hagamos como hacen muchas personas de este tiempo, subestimando al enemigo y alejándose de quien puede darnos la victoria, que es Cristo Jesús. Querido amigo, querida amiga, que todos nosotros nos mantengamos día a día firmes, apegaditos a quien nos puede dar la victoria. No te alejes de Dios, no te alejes de su pueblo, no te alejes del estudio de su palabra, no te alejes de pasar tiempo a solas con Él. Recuerda que nuestro enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. Si no estás puesto la armadura de justicia del Señor, la que Dios te da como regalo, no podrás resistir y serás simplemente un blanco frágil para aquel león que está muerto de hambre, buscando a quien despedazar de los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros, que no permita que nos alejemos de Él, sino que al contrario, nos guardemos, busquemos el estar escondidos en los huecos de sus manos. Mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos encontramos en nuestro próximo estudio. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.